Bienvenidos a Caldas Memoria Viva, el programa de la Secretaría de Cultura de nuestro departamento. Un espacio para conocer, valorar y compartir la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Aquí fortaleceremos la identidad caldense, visibilizaremos las expresiones artísticas de las 6 subregiones y promoveremos la apropiación social de aquello que nos conecta con nuestra historia y nuestro territorio. Todos los viernes a partir de las 10:30 de la mañana por Caldas FM 96.3. Buenos días, Caldas. Bienvenidos y bienvenidas a Caldas Memoria Viva. Yo soy Estefany Palacio y hoy el programa nos va a poner a salivar porque vamos a hablar de lo que sale de nuestros fogones, de nuestras ollas, de las manos de nuestras abuelas y de cómo todo eso se puede transformar sin perder ni un gramo de identidad. Y yo soy Andrés Moore y hoy nos metemos de lleno en la cocina caldense. Pero con un giro, vamos a descubrir qué pasa cuando la tradición se encuentra con la ciencia, cuando el fogón de leña conversa con las técnicas de la cocina mundial, ¿no? De la alta cocina. Esto es alquimia en el fogón, como un nuevo sabor de caldo. Y para esta conversación, pues nos acompaña alguien que sabe lo que es meter las manos en la masa, pero también en un laboratorio de cocina. Está con nosotros el chef Alejandro Villamarín. Bienvenido a Caldas Memoria Viva. Para los de la casa, Alejo, y estamos como en casa. Alejo, por favor, coméntanos algo de tu formación y de tu trayectoria profesional. Bueno, muchas gracias, Estefany, muchas gracias, Andrés. Es un placer estar aquí con ustedes. Para mí, hablar de cocina caldense es hablar de memoria, de territorio y de una riqueza que mucha gente todavía no dimensiona. Alejo, antes de entrar en las técnicas de innovación, ubiquemos a nuestros oyentes. Caldas no tiene una sola cocina. Tiene por lo menos 6, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a recordar hoy. Así que quédense con nosotros porque en los próximos 20 minutos vamos a recorrer el mapa gastronómico de Caldas. Vamos a entender por qué nuestra cocina es patrimonio inmaterial y vamos a conversar con Alejo sobre cómo se puede innovar en el plato sin traicionar la receta de la abuela. Arranquemos. Hoy en Caldas Memoria Viva, maestros de la tradición. Vamos al primer tema, y es uno que a mí me apasiona. Caldas tiene 6 regiones gastronómicas, 6, no una, no dos, tiene 6 mundos distintos en la mesa. Esto lo documentó la investigadora Rosalena Macía, y es una radiografía deliciosa de lo que somos. Y cada una de esas regiones tiene productos, técnicas y sabores que la hacen única. Empecemos por el occidente, la zona de Río Sucio, Supía y Marmato. Pues ahí encontramos los dulces de caña, panelera, obviamente la chicha, las colaciones y el guarapo. Una cocina con raíz indígena y afrodescendiente, con sabores profundos. Exacto, y es que esa zona del occidente tiene una particularidad única en todo Colombia. La convergencia de 3 culturas en la mesa. Los embera, chamí, lo afrodescendiente y lo mestizo se encuentran en un mismo plato. Eso es un patrimonio vivo y hay que cuidarlo. Claro, y mira, está la región centro-sur, zona de Manizales, de Neira, Villa María, donde reina el cerdito, los asados, los chorizos. Ojo, y Neira que guarda celosamente su secreto, ¿no? La fórmula del corcho, esa gelatina de pata con leche que es toda una institución. Ah, no, eso no puede faltar, esa gelatina de pata. Y si nos vamos al norte, a Salamina, pues ahí nos encontramos con la macana, esa bebida espesa de leche, galletas y canela. Y con el azorrete, ¿lo dije bien? Sí. Con el azorrete, que es un pastel como de carne con tocino o chicharrón que conocemos, sí, ¿cierto? Que es como delicioso y obviamente es de Salamina, la ciudad luz, pero también podría ser la ciudad del sabor. No podemos olvidar el Oriente Alto,
con los alfandoques y la tradición panadera, ni el Magdalena caldense, la zona de La Dorada, donde la cocina cambia completamente. El viudo de pescado, delicioso, el caldo de cuchas, carne de búfalo, eso es un caldas tropical, ribereño, completamente distinto al cafetero. Sí. Ya me dio hambre. Sí, comenzó a no imaginarse sí, todo eso, yo me imaginé ese viudo en el plato. Bueno, y hay una joya que a veces no mencionamos y que es infaltable en las fiestas últimamente: el aguardiente amarillo de Manzanares, hecho de caña gorobeta. Hoy es marca registrada de la industria licorera de Caldas. ¿Sí ven? Caldas tiene hasta su propio destilado con identidad. Pues todo esto que estamos mencionando hace parte del patrimonio cultural inmaterial de Caldas. La gastronomía es uno de los saberes que las comunidades reconocen como parte de su identidad. No es solo comer, es historia, es territorio, es memoria. Y eso es lo que hace de Caldas un territorio gastronómico tan interesante para la innovación. No partimos de una sola tradición, sino de 6 universos culinarios distintos. Esa diversidad es nuestra mayor materia prima. Alejo, y ahí es donde se centra el tema de hoy. Si tenemos toda esa riqueza de base, ¿qué pasa cuando le metemos ciencia? Cuando le aplicamos esas técnicas de la cocina de vanguardia mundial. De eso vamos a hablar hoy. Hoy en Caldas Memoria Viva, Identidad y Territorio. Y entremos entonces en terrenos fascinantes. Alejo, tú has hablado de algo que a mí me llamó mucho la atención, que comer ya no es solo saciar el hambre, que la gastronomía hoy se ha convertido en una experiencia. Explícanos eso. Listo, partimos del hecho de que anteriormente, bueno, digamos como para poner un poquito en contexto, el tema de los restaurantes viene de la palabra restaurar, ¿cierto? Entonces, nosotros como cocineros somos unos restauradores de ánimo. Anteriormente se veía la cocina como un modelo donde simplemente la persona comía para llenarse, para saciarse, pero ahora ya vemos esa gastronomía más que una fuente de proteína y de todo lo demás, una oportunidad para poder vivir algo diferente, ¿cierto? A través de muchas sensaciones que pueden ser la mayoría sensoriales, y la gastronomía del mundo ha cambiado muchísimo. En los últimos 50 años, la cocina molecular, que básicamente es tratar de cambiar, digamos, como la forma física de muchos ingredientes. Entonces, por ejemplo, hacer un aceite de cilantro, hacer un polvo de chorizo, hacer una espuma de morcilla, todo esto hace que el comensal viva diferentes experiencias pequeñas, pero que cree un mundo maravilloso en su cerebro y despierte todas esas papilas gustativas que están pendientes de todo lo que se van a comer. Alejo, pues es interesante ese planteamiento de las experiencias, ¿no? Sin embargo, yo quiero hacer como una remembranza y todo lo hemos vivido, y es que nuestras abuelas, eso ya lo hacían sin saberlo. Cuando la abuela preparaba el sancocho y toda esa casa olía desde temprano, o el ritual del chocolatico con queso en su momento, pues eso ahí ya comenzaba la experiencia, ¿cierto? Eso es una experiencia. Vea, yo les cuento que, por ejemplo, algo que yo recuerdo muchísimo es el tema de la torta de chocolo con cebolla y cilantro picado. Que uno ya no encuentra esa torta de chocolate, ya no se encuentra, o sea, es durísimo, o sea, no se encuentra. Sí. Y por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho cuando mi abuelita colocaba la máquina de moler en el mesón y empezaba a moler el saborcito, ese aroma impregnaba toda la casa, y de pronto estaba el que decía, uy, esta casa huele a cebolla, pero cuánto quisiera uno que la casa de uno oliera en ese momento, tuviese ese aroma que nos recuerda tanto. El tema de la natilla, por ejemplo, a mí cuando me dicen, no, que vamos a comer natilla de caja, yo no. La natilla es de maíz. Ajá. y hay que buscar que perduren esas técnicas tradicionales, porque si no, en 20 años no vamos a tener quien haga tamales. Se nos van a perder los tamales. Esa es la cosa. Bueno, y cuando tú dices adaptar, ¿a qué te refieres concretamente? Porque el oyente que nos escucha en Aguadas o quizás en Pácora puede pensar, eso de la alta cocina no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? No, tiene todo que ver. El adaptar
Adaptar básicamente se busca tomar un ingrediente, cambiarle ese modelo físico. Entonces, digamos, ponía el ejemplo con un aceite de cilantro, ¿cierto? Nosotros consideramos dentro de la cocina tradicional que el cilantro solo sirve para dar sabor a una sopa, ¿cierto? O sea, Sí. o algún estofado o algo. Sí, Exactamente. Pero después encontramos que el cilantro con todo su aroma me puede dar mucho más de eso. Entonces yo a mis estudiantes se los explico de la siguiente manera. Un ingrediente me puede dar el 20% de todo lo que puedo sacar. Yo le puedo sacar el 20% en una preparación tradicional, pero con la alta cocina yo lo puedo llevar al 80%, porque puedo ver otras 4 formas en las que puedo hacer este cilantro. Yo hago, inclusive un día hice un postre con cilantro. ¿Y por qué es llamativo el postre con cilantro? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había un pequeño dicho o mito, como se quiera llamar, de que a los niños, para que se durmieran, les daban leche con cilantro. Entonces miren que desde ahí ya le vimos otro uso a lo que podía ser el cilantro. Entonces nada raro que yo mezcle a ese postre que hice con cilantro, le coloqué un poco de ron también, hice una crema de leche de ron con cilantro sobre unas galletas. O sea, que no va a dar Y eso, sueño. sueño no va a dar. Es como para la rumba. Pero eso fue muy bacano. Entonces es cambiarle esa forma física. Hace poquito que estaba creando el nuevo menú de cuchillo de palo, hablaba con mis cocineros, les decía, yo quiero que la gente vea una arepa, pero ¿cómo hago que la gente vea una arepa de una manera diferente? Entonces me inventé un plato que se llama las 3 arepas de María. Entonces en las 3 arepas de María yo busco hacer en 3 técnicas diferentes la misma arepa, que la gente las vea diferente. Entonces hago una mayonesa con arepa quemada, ¿sí? Hago un polvo de arepa y hago una crema de arepa con maíz, ¿sí? Entonces, perdón, maíz y queso. Entonces ahí en 3 formas de ver una arepa, estoy mostrando realmente una radiografía de qué es una arepa para nosotros como caldenses y para nosotros como colombianos. Mira lo interesante, no es inventar, no es nuevo, o sea, es revelar lo que estaba ahí. Exacto. En una forma diferente. O sea que la materia prima sigue siendo caldense, el alma sigue siendo caldense, pero la técnica le añade una dimensión nueva. Correcto. Sí, básicamente es donde el tema de la cocina molecular, digamos, como que entra con mucha relevancia a tratar de despertarnos, de buscar hacernos entender de que todos los sentidos se pueden despertar a través de la gastronomía. Me encanta como esa imagen que estás mostrando, y ahí es donde entra el tema de la cocina molecular, que suena como muy de laboratorio, pero que tiene mucho más que ver con nuestra tierra, de lo que nosotros creemos. De eso ya vamos a hablar. Caldas, memoria viva. La cultura que nos une y la memoria que nos identifica. Alejo, entremos en materia. Y un ejemplo vivo y que en este momento lo llevas a cabo. Cuéntanos, por favor, de tu proyecto Cuchillo de Palo. Bueno, Cuchillo de Palo, como se lo decía Stephanie ahorita, es una crítica sana de lo que es, no sé si recuerdan el dicho colombiano que dice casa de herrero, cuchillo de palo, Sí. ¿cierto? Esa es la base del nombre. ¿Y por qué este nombre? Porque yo busco hacerle entender al comensal de que nosotros como colombianos tenemos todo para poder ser una gastronomía fuerte, que nosotros como colombianos nos sintamos orgullosos de la gastronomía colombiana. Entonces, el menú de Cuchillo de Palo es un menú para 2 personas que tiene no solo un plato, no es un plato grande, no es esa bandeja paisa que referenciamos como el plato insignia, sino que son 7 pequeños platicos que harían obviamente la vez de un plato, pero con diferentes experiencias. Entonces encontramos merengón de chontaduro, la tradicional sopa de uña, que es esa historia del sancocho de uña. Es muy interesante porque la gente piensa, cuando uno le dice sopa de uña, la gente dice, uy, no, pero yo una sopa con una uña flotando no me la voy a comer. Pues te cuento que yo nunca había escuchado eso. Pero la sopa de uña es una tradición porque anteriormente los cuchillos tenían un material que oxidaba las sopas. Entonces cuando se partía el plátano con cuchillo, inmediatamente se oxidaba. Entonces las abuelitas lo que hacían era que con la uña empezaban a desgranar el plátano. Entonces esto y el nombre
digamos como que le hace honor a esa tradición de no olvidarla. Entonces en Cuchillo de Palo yo trato de hacer ver en pequeñas experiencias dónde están las tradiciones colombianas, no solo caldenses sino colombianas, y digamos como lo más interesante de esto es que la gente nunca puede saber qué se va a comer. Yo siempre le llego con un menú sorpresa porque yo no busco que la gente tenga un prejuicio, sino que la gente se salga como de esas, exactamente, que la gente salga de esa zona de confort. Porque si yo te digo, no, es que te vas a encontrar con una sopa de cebolla, tú dices, ay, no. A mí no me gusta la cebolla. Exactamente. Pero estoy seguro de que si tú la pruebas y ves los balances y todo, si vas a sentir algo muy agradable, inclusive ni siquiera lo vas a sentir como algo invasivo en cebolla. Entonces, porque nosotros buscamos darle ese balance al plato. Entonces, en eso se mueve Cuchillo de Palo. Alejo, y esto no es solo para restaurantes de manteles blancos en la ciudad. Entonces, ¿cómo se lleva esa filosofía al territorio y, digamos, a los productores locales? Los productores locales juegan un papel determinante en esto, porque, por ejemplo, si nos vamos a la panela de Supía, a todos estos, este territorio panelero, y buscamos cómo llevar todas estas experiencias y combinarlas con lo que es propio de cada municipio, exaltamos, ellos entienden cuál es ese oro panelero que tienen escondido, y esto se vuelve cada vez más interesante cuando la gente empieza a saber que tiene un oro guardado debajo de la mesa. O sea, estamos hablando de vanguardia culinaria. Vanguardia, exactamente, eso es vanguardia. Claro, bien hecha, dignificando el producto, porque le da más valor, ya sea lo que se cultiva o lo que se pesca. O sea, estamos hablando de un círculo virtuoso. Entonces, si pensamos en La Dorada, por ejemplo, ese viudo de pescado y la tradición ribereña del Magdalena caldense, ahí hay todo un universo de sabores tropicales que está esperando ser explorado con estas técnicas. Sí, sin duda, el sincretismo tolimense caldense que hay en La Dorada, el caldo de cuchas, la carne de búfalo, eso es único en Colombia. Es un caldas completamente distinto al cafetero y tiene un potencial enorme para la cocina de autor. Ahí inclusive creo que se creó hace algunos años un concurso de la mejor carne de hamburguesa en La Dorada, y muchos chefs de acá empezaron a competir en La Dorada, y eso me parece muy interesante porque nosotros no tenemos quizás muchos ingredientes acá que de pronto sí podemos encontrar allá. Entonces es también nosotros como chefs, como cocineros, retarnos a seguir enalteciendo todo esto. Y mira cómo interactuamos gastronómicamente entre nuestras subregiones, ¿no? Bien interesante. Correcto. Así es, todo esto es fascinante, y estamos hablando de que Caldas tiene materia prima para la innovación en cada uno de sus 27 municipios, desde el páramo de Marulanda hasta la ribera del Magdalena en La Dorada, ¿no? Bueno, ya vamos cerrando esta edición de Alquimia en el Fogón, y la verdad es que me quedo con la idea poderosa, Alejo, Estefany de oyentes. La cocina caldense no es un museo, es un organismo vivo. Claro, Andrés, la cocina de Caldas está en un proceso de metamorfosis. Estamos buscando cómo esas tendencias gastronómicas del momento pueden convivir con el respeto al productor local y la receta de la abuela. La innovación no es el enemigo de la tradición, es el vehículo para que el mundo vea la riqueza de Caldas desde una perspectiva más moderna. Y eso pues conecta directamente con lo que hacemos en este programa, porque la gastronomía es patrimonio cultural inmaterial. Cada receta que se transmite de generación en generación pues es un acto de salvaguardia. Cada abuela que le enseña a su nieta a hacer el corcho, la macana o el pionono está protegiendo esta identidad caldense, ¿no? Exacto, y el mensaje que yo les quiero dejar a los oyentes es este: la tradición y la vanguardia no son enemigos, son aliadas en la mesa colombiana. Innovar es saber que podemos explorar nuevas formas sin perder esas tradiciones que nos definen. Qué rico. Bueno, repasemos lo que recorrimos hoy. Okay. Recordamos que Caldas tiene 6 regiones gastronómicas, cada una con sabores, productos y técnicas propias. Hablamos de cómo la gastronomía ha evolucionado hacia la experiencia sensorial y de cómo esas tendencias de alta cocina mundial se pueden adaptar a nuestra identidad caldense sin copiar ni traicionar lo propio. Bueno, y Alejo, nuestro chef de casa, nos mostró que la cocina molecular no es para borrar la tradición, sino para potenciarla.
es el engranaje entre lo ancestral y lo contemporáneo. Es esa verdadera alquimia del fogón caldense. Bueno, y por último, Alejo, no sé si tienes alguna reflexión para nuestros oyentes y por supuesto cómo apareces en redes sociales también para seguirte y antojarnos un poquitico de lo que haces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que se sientan muy orgullosos de su cocina, que la practiquen, que la enseñen, que la compartan, la divulguen, que no le tengan miedo a la innovación, porque innovar también es amar lo que se tiene. Caldas tiene materia prima para estar en cualquier mesa del mundo. Y muchas gracias por el espacio. En redes sociales, mi emprendimiento se encuentra como cuchillodepalo.lab y mi perfil personal es Chef Alejandro V. Hablemos de algunos platos que digamos, tú nos puedas ofrecer. Ahorita hablábamos de la milhoja. ¿Te creaste una milhoja? ¿Cómo? Yo no lo puedo creer. Es que me encanta la milhoja y tenemos que hablar de eso. Bueno, pues básicamente... si bien el menú de Cuchillo de Palo está enfocado en las experiencias, también me gusta mucho coger esos sabores muy tradicionales. Y yo creo que uno de los sabores más tradicionales para nosotros es el plátano. Hay muchos que les gusta más el plátano verde y otros que son más de plátano macho o plátano maduro. Quise probar, entonces empecé a revisar cómo podía yo hacer un postre pero que tuviese plátano maduro. Y hay una receta que me gusta a mí mucho utilizar, que es una crema francesa que se llama Lemon Cure. Entonces yo la vuelvo muy colombiana porque utilizo el limón mandarino para hacer esta crema de limón. Entonces empecé a hacer, fui y visité Salento el mes pasado y me encontré un plátano el que venden con la trucha, que es un plátano así grandísimo. Yo dije, este plátano yo lo puedo volver en capas, una milhoja, y lo voy a combinar con una crema. Entonces hice la milhoja de plátano verde y limón y ese plato ha sido lo más... Sensación. ¿No? Alejo, ¿y dónde lo encontramos? Pues el menú de Cuchillo de Palo funciona como un modelo de chef en casa. Entonces simplemente es que me contacten y yo voy hasta cualquier parte de Manizales y llevo el menú de los 7 tiempos y pueden probar como digamos todas estas experiencias. El menú de Cuchillo de Palo cambia cada 2 meses. Cada 2 meses se cierra y vuelve y sale un menú diferente. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejo, por venir y contarnos y pues también antojarnos de todas esas delicias que haces por acá. Las puertas siempre abiertas cuando quieras volver aquí a Caldas Memoria Viva. Muchas gracias. Alejo, muchas gracias pues por mostrarnos otra manera diferentísima de ver el patrimonio, ¿no? El patrimonio no es solamente lo que traemos, el patrimonio también lo hacemos día a día y esto es una muestra de eso. Entonces, bueno, ustedes oyentes, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Busquen Caldas FM en YouTube y Facebook. Y también recuerden que si ustedes tienen de pronto una receta que contar, un plato de su municipio que quieren que nosotros lo demos a conocer, pues escríbanos, porque Caldas Memoria Viva también es su programa y por supuesto también su fogón. Gracias por acompañarnos, gracias por creer que la cocina importa y que la cultura importa. Gracias por ser parte de esta memoria que está muy viva y que huele delicioso. Soy Estefany Palacio. Y yo, Andrés Moore. Y esto fue Caldas Memoria Viva. ¡Hasta la próxima! ¡Que viva Caldas! Esto fue Caldas Memoria Viva, el programa de la Secretaría de Cultura de nuestro departamento. Un espacio dedicado a resaltar y preservar la riqueza cultural de nuestro territorio. Los esperamos dentro de 8 días, el próximo viernes a las 10:30 de la mañana por Caldas FM 96.3. Gracias por sintonizarnos y que la memoria viva de Caldas te acompañe.